Un saludo a cada uno de ustedes, estimados amigos, oyentes que hoy nos escuchan, especialmente para poder seguir aprendiendo del curso bíblico La Fe de Jesús. En esta oportunidad vamos a estudiar la Santa Biblia. Es interesante notar que la palabra de Dios, naturalmente, han pasado miles y miles de años, todavía sigue en vigencia. Podemos percibir que la palabra de Dios ha sido escrito por un periodo de casi 1600 años y cuenta con 66 libros, aproximadamente 40 autores, entre ellos sabios, reyes, agricultores, médicos y pastores, hicieron bajo inspiración de parte de Dios que pudieran transcribir la Sagrada Escritura. Vamos a meternos entonces en este momento acerca del curso bíblico, la Santa Biblia. La pregunta que podríamos nosotros hacernos el día de hoy, bueno, tiene una pregunta muy interesante. ¿Quién reveló la Sagrada Escritura? Naturalmente, nosotros podemos entender de que el ser humano podría haber escrito la Sagrada Escritura, pero la Biblia es bien clara en este asunto, porque nos da a entender de lo que realmente Dios ha hecho especialmente a través de la Biblia. En el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice la palabra del Señor de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Eso quiere decir no una parte de la escritura. El texto bíblico dice toda la escritura. Naturalmente, era útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instrucción de justicia. Entonces, si bien es cierto, se escribió de esta forma con este propósito, la pregunta es, ¿quién la inspiró? Y la respuesta es clara, Dios. Dios en su misericordia permitió que la Sagrada Escritura sea una regla de fe para todos los que estamos nosotros escuchando este momento. Haciendo alusión a esta segunda pregunta, Dios naturalmente reveló la Sagrada Escritura. Vayamos a una segunda pregunta. Si Dios la reveló, la pregunta es, ¿quiénes recibieron esta revelación? ¿Quiénes realmente la recibieron? ¿Fueron hombres simples? ¿Y con qué propósito lo recibieron? En el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y es interesante notar que los que recibieron la revelación para poder transcribir la Sagrada Escritura, entonces la Biblia es clara. Fueron los profetas. Qué tremenda respuesta que solo la palabra de Dios pueda dar la evidencia natural de lo que ha revelado a los profetas. Vayamos a la tercera pregunta que nuestra lección en este momento presenta. ¿A qué se compara la Santa Biblia? ¿A qué se compara la Santa Biblia y qué significado tiene la Sagrada Escritura? En el libro de Salmos 119, el versículo 105, estimado oyente, dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es interesante notar que la Sagrada Escritura que usted y yo tenemos, naturalmente se hace una comparación de una lámpara. Usted cuando camina de noche necesita naturalmente, podríamos nosotros decir, una lámpara para que usted sea guiado por el camino donde va a ir. De una manera figurativa, la Biblia también se compara a través de una lámpara. Y qué maravillosa promesa nosotros podemos ver el día de hoy, con qué propósito nuestro Dios presentó la Sagrada Escritura, especialmente para ti como para mí. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Es interesante notar que cuando yo leo la Sagrada Escritura de parte de Dios, yo recibo un beneficio de por medio.
Y aquí nosotros podemos encontrar en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15 al 17. Y la palabra de Dios expresa esto de esta manera. Y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué beneficio entonces yo recibo al poder naturalmente estudiar la Sagrada Escritura? La respuesta es: recibimos sabiduría y enseñanza de parte de Dios. Qué maravillosa promesa que Dios tiene en este momento para ti y para mí, porque estamos entendiendo clarísimamente que el estudiar la Sagrada Escritura tiene grandes beneficios. Nos va a hacer sabios, pero también nos va a enseñar el camino correcto para poder ser parte del reino de los cielos. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? Y es interesante notar que la palabra de Dios ofrece grandes bendiciones. Y eso podemos verlo nosotros en el libro de Romanos, el capítulo 15, el versículo 4, donde ejemplifica de esta manera. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. La mayor bendición que yo puedo recibir al poder estudiar la Sagrada Escritura diariamente para tener mi encuentro personal con Dios, ¿qué voy a recibir? Paciencia, consolación y esperanza. Eso es lo que realmente Dios desea tanto para ti como para mí. Es interesante notar que en una breve introducción nosotros manifestamos que la Biblia hoy han pasado casi 2000 años y todavía la Biblia no ha desaparecido. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia entonces? Entonces podemos nosotros leer en el libro de Isaías el capítulo 40, el versículo 8, que expresa de esta manera. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso quiere decir, en una respuesta, que la palabra de Dios pasarán muchos años, miles de años, y todavía la palabra de Dios será tan vigente como lo es ahora. La respuesta sería para siempre. Y déjenme decirle que podríamos nosotros atrevernos a decir de que todos en diferentes hogares por lo menos tienen una Biblia. Y la Biblia es la más comprada a nivel mundial, pero tristemente es la menos leída. Pero hoy estamos entendiendo que la palabra de Dios, naturalmente, va a durar muchísimo tiempo y creo que hasta que venga Cristo inclusive. Todavía vamos a afianzar nosotros esa fe para poder ser firmes todavía en el Señor. ¿Qué debo de hacer entonces yo al haber entendido de que la palabra del Señor naturalmente es inspirada por Dios? Los profetas recibieron esa inspiración y también nosotros entendemos que la Biblia es comparada como una lámpara y que recibimos bendiciones de parte de Dios y entendemos que también la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué debo de hacer entonces yo entendiendo esta lección que hoy estoy estudiando acerca de la Santa Biblia? Primero tengo que entender que es tener una Santa Biblia y leerla todos los días. Ojo, todos los días. Si hoy tú tienes una Biblia, que es la palabra de Dios, la mayor decisión que podemos tomar en este momento es poder decir: hoy quiero iniciar mi estudio de la Biblia para estar juntamente con Él.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, el versículo 19 dice: la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlos o ponerlas por obra. Yo la palabra del Señor lo tengo que tener conmigo todos los días de mi vida. Y eso es lo que la lección hoy nos enfatiza tanto a mí como a ti. Pero no basta solo con eso, sino que se nos anima a que podamos escudriñarla asiduamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, el versículo 39 dice: escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso quiere decir que la palabra de Dios naturalmente habla explícitamente de Dios y de lo que Dios tiene tanto para ti como para mí. Pero tengo que estudiarla, tengo que escudriñarla. No basta solo escuchar, sino que yo tengo que ir a la fuente, que es la palabra de nuestro Dios. Y tengo que naturalmente aceptarla con gozo y alegría. Qué bonito es que cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es una regla de fe para nosotros y que nos acerca muchísimo más a Dios, qué alegría poder decir: quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, pero porque la Biblia me anuncia que Cristo viene pronto. En el libro de Jeremías, el capítulo 15, el versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando uno va a abrir la palabra del Señor, naturalmente encuentra gozo y alegría, porque encontramos nosotros a Dios esencialmente. También se nos anima a que nosotros podamos practicar las enseñanzas de la Biblia. La palabra de Dios tiene enseñanzas infinitas, como hemos visto anteriormente algunos textos bíblicos. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, dice, las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es interesante leer la palabra, oír la palabra y guardar la palabra a la cual a nosotros se nos enseña. Permítame leerles una ilustración acerca de la Biblia y la moneda. Cuenta una vieja leyenda romana que un joven llamado Fortunato, quien poseía una bolsa mágica que contenía una sola moneda de oro, la cual se renovaba milagrosamente cada vez que sacaba y gastaba, porque la moneda tenía la rara virtud de volver siempre a la bolsa. La Santa Biblia es similar, pues al abrir sus páginas nos enriquecemos por sus enseñanzas, la cerramos y cuando la volvemos a abrir encontramos las mismas riquezas. La Biblia siempre tiene tesoros incalculables de consejos y orientaciones. Qué maravillosa promesa que Dios tiene especialmente para nosotros. Entonces, ¿cuál sería mi resolución? ¿Qué decisión yo debo de tomar? La mayor decisión que yo debo de tomar es que el día de hoy creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. La acepto como regla de fe, prometo estudiarla diariamente. ¿Eso es lo que tú deseas en tu corazón? Entonces firma tu Biblia, tu curso bíblico allí, aceptando que la palabra de Dios nos va a ayudar a poder crecer espiritualmente y que podamos tomar la mejor decisión de nuestra vida. ¿Lo aceptas el día de hoy a Jesús como su Salvador? Permítame este momento orar
para que Dios siga tocando nuestro corazón y que la Biblia siempre sea una regla de fe para nosotros por el resto de nuestros días. Permíteme orar. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra es clara, sencilla y práctica. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder entender los propósitos que tienes en nuestra vida y permite que la Sagrada Escritura sea una guía para poder participar del reino de los cielos. Bendícenos a todos los que estamos aquí y que tu presencia siempre pueda ser inspirada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga.